Trump colocó a una persona de confianza en el frente más sensible del gobierno de Lula, al nombrar a Daniel Pérez como embajador de Estados Unidos en Brasilia. Justo en el momento en que Washington aumenta la presión contra el PCC y el Comando Vermelho y convierte el crimen organizado brasileño en un asunto de seguridad internacional. Este martes, 2 de junio de 2026, el movimiento le cae al Itamaraty como una dura advertencia. La Casa Blanca no quiere solo conversación diplomática, quiere a alguien observando de cerca a Brasil, la relación de Lula con Washington, la reacción del gobierno contra las facciones, la presión sobre las grandes tecnológicas y el avance de la influencia china en la región. Pérez es republicano de Florida, hijo de cubanos, vinculado al mismo entorno político de Marco Rubio. Y llega con un perfil que asusta a la izquierda, porque entiende el discurso usado por gobiernos que llaman a la presión internacional un ataque a la soberanía. Cuando el problema real está en casa. ¿Por qué Trump envió al mini Rubio a Brasilia? Lula intentó blindar. ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo esa nominación puede cambiar el juego contra el PT? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. La Casa Blanca envió al Senado estadounidense la nominación de Daniel Pérez para ser embajador de Estados Unidos en Brasil. El cargo estaba vacante desde la salida de Elizabeth Byrd, aún durante la gestión de Joe Biden, y la misión diplomática en Brasilia venía siendo dirigida de forma interina. La elección de Trump no ocurre en cualquier momento. Daniel Pérez todavía necesita pasar por el Senado de Estados Unidos antes de asumir oficialmente. Aún así, la nominación ya tiene peso político. Él preside la Cámara de Representantes de Florida, es republicano, nació en Nueva York, creció en Florida y es leal, hijo de inmigrantes cubanos. Ese detalle importa porque Florida es hoy uno de los centros más fuertes de la política conservadora estadounidense contra los regímenes de izquierda en América Latina. También es el territorio político de Marco Rubio, secretario de Estado de Trump y uno de los principales nombres de la línea dura contra dictaduras, narcotráfico e influencia de adversarios de Estados Unidos en el continente. El gobierno de Lula quería tratar la decisión estadounidense contra el PCC y el Comando Vermelho como una exageración externa, pero Washington cambió la conversación. El problema dejó de quedar en el ámbito de la seguridad pública brasileña y entró en el campo de la seguridad hemisférica. Para Trump, una facción que mueve dinero, domina territorios, cruza fronteras, lava recursos y crea redes fuera de Brasil no puede ser tratada como un asunto doméstico. Cómodo para Brasilia administrar a su propio ritmo. El mensaje es simple. Cuando el crimen crece demasiado, deja rastro. Rastro financiero, político y internacional. Marco Rubio anunció la designación de las facciones como terroristas globales, especialmente designados y como organizaciones terroristas extranjeras. Es ahí donde la temperatura sube para Lula. El gobierno brasileño puede gritar soberanía, pero la pregunta que queda es otra. ¿Por qué las mayores facciones brasileñas llegaron a ese tamaño al punto de convertirse en un objetivo directo de Washington? El ciudadano común no está preocupado por el bonito discurso diplomático, mientras ve a las facciones tomando ciudades, dominando comunidades, influenciando prisiones, lavando dinero y creando miedo real en el día a día. La Casa Blanca se dio cuenta de ese punto débil. Trump no necesitó inventar una crisis contra Lula. Él puso el foco en una crisis que el propio Brasil dejó crecer. La designación de Daniel Pérez amplía ese cerco porque pone en Brasilia a un representante político alineado con el gobierno de Trump y con el entorno de Marco Rubio. No es un nombre neutral en el sentido político. Es republicano de Florida, con base conservadora, trayectoria pública y una postura dura contra el socialismo latinoamericano. Para el Itamaraty de Lula, eso cambia el ambiente. Un embajador con ese perfil tiende a seguir de cerca la reacción brasileña ante las medidas contra las facciones, el comportamiento del gobierno frente a las sanciones y el intento de Brasilia de llevar la discusión al discurso de la soberanía. El Palacio del Planalto también enfrenta otro problema. La narrativa de la izquierda se vuelve más difícil cuando la presión viene acompañada de dinero, capacitación y estructura. El gobierno de los Estados Unidos creó un fondo de 8.8 millones de dólares, cerca de 44.2 millones de reales, para financiar investigaciones contra organizaciones terroristas en América Latina y el Caribe.
El programa prevé capacitación para investigadores, fiscales y jueces, además de enfocarse en el desmantelamiento de redes financieras vinculadas al terrorismo y al crimen transnacional. Si Washington ofrece estructura para combatir la red financiera de la facción, Brasil necesita explicar por qué eso sería malo. Si el argumento es soberanía, la respuesta de la derecha es directa. La soberanía no puede convertirse en excusa para dejar que la facción crezca. La verdadera soberanía es resistencia. Proteger al ciudadano, cortar el dinero del crimen, arrestar a los jefes, desmantelar el lavado de dinero e impedir que las organizaciones criminales actúen como un poder paralelo. La incomodidad aumenta porque la discusión ocurre al mismo tiempo que ministros y aliados del campo oficialista defienden más control sobre las redes sociales y más presión sobre las grandes tecnológicas. El Supremo Tribunal Federal decidió recientemente nuevos parámetros de responsabilidad para las plataformas digitales. Y el gobierno emitió decretos dando más poder a las estructuras oficiales en el combate a contenidos considerados ilícitos en el entorno digital. Para la base de derecha, el panorama parece claro. El mismo gobierno que se queja de la presión estadounidense contra las facciones quiere más poder para controlar el discurso en las redes. Es en ese cruce donde Daniel Pérez se vuelve una pieza estratégica. Él llega al debate brasileño cuando el gobierno de Lula enfrenta presión en seguridad pública y tecnología, diplomacia y relación con Estados Unidos. El embajador designado por Trump no necesitará hacer un discurso ruidoso para incomodar a Brasilia. Bastará con seguir los acontecimientos, recibir informes, dialogar con sectores políticos, conversar con empresas estadounidenses, observar el ambiente jurídico y reportar a Washington cómo reacciona el gobierno brasileño ante cada movimiento. El apodo de Mini Rubio le queda justamente porque Pérez representa a una generación política moldeada por la Florida conservadora, por el anticomunismo cubano-americano y por la agenda de seguridad dura contra cárteles, dictaduras y redes transnacionales. Lula conoce bien este tipo de presión. No es la diplomacia lenta de gabinete. El Itamaraty ahora tiene que lidiar con un nombre que llega marcado por la confianza de Trump. Si el gobierno brasileño intenta enfriar el caso, Washington pone el tema sobre la mesa. Si intenta transformar la clasificación de las facciones en un ataque político, la Casa Blanca apunta al lavado de dinero, al tráfico y a la expansión regional. Si se intenta culpar a la derecha brasileña, el hecho concreto sigue en pie. El PCC y el Comando Vermelho están en la mira de Estados Unidos porque crecieron demasiado y se convirtieron en un riesgo más allá de las fronteras brasileñas. La izquierda intenta vender la idea de que Trump está usando a Brasil para hacer política, pero el brasileño que vive rodeado de inseguridad entiende la otra parte de la historia. Cuando el Estado falla, alguien ocupa el espacio. Cuando la facción ocupa el espacio, el dinero sucio entra en la economía. Cuando ese dinero cruza la frontera, el problema deja de ser solo nacional. Y cuando una potencia como Estados Unidos decide seguir el dinero, mucha gente empieza a perder el sueño. La indicación también tiene que ver con otro punto sensible, la disputa por la influencia en el continente. Trump ha dejado claro que quiere reposicionar a Estados Unidos en el hemisferio occidental. Eso implica combatir organizaciones criminales, reducir las brechas para los adversarios estratégicos y vigilar de cerca a los gobiernos que se acercan demasiado a Pekín. El Brasil de Lula aparece en el centro de este tablero porque es grande, tiene peso económico, tiene recursos naturales y tiene un mercado consumidor. Y hay gobiernos que prefieren posar como líderes del sur global, mientras Washington se enfoca en seguridad, tecnología y dinero. Sin embargo, Pérez no llega como turista diplomático, llega como una señal política. La Embajada de Estados Unidos en Brasilia vuelve a tener un embajador nombrado directamente por Trump en el momento en que la relación entre ambos gobiernos está cargada de tensión. Trump está mirando a Brasilia, Rubio está mirando a las facciones y Washington ahora tiene nombre, agenda y dinero para seguir lo que hace el PT cuando el asunto deja de ser discurso y se convierte en presión internacional. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.